en 3 talleres textiles de arte. Ok. Quiero preguntarles, para empezar, si alguien ha escuchado el mito o leído de Procne y Filomela. Bueno, este es un mito griego que está en las Metamorfosis de Ovidio. Se lo voy a contar un poquito porque me va a ayudar como a enmarcar el tema del que quiero hablar. Procne y Filomela eran 2 hermanas. Procne se casa con un héroe griego, Tereo, y se va a vivir con él. Tereo era un rey. Pasan 2 años y ella empieza a extrañar mucho a su familia y le dice a Tereo que por favor vaya por su hermana y se la lleve para estar con ella. Tereo regresa con el padre de Procne y pues le pide que le permita a Filomela ir a visitar a Procne, pero cuando ve a Procne se enamora así apasionadamente de ella. Usan la palabra se enamora, yo no estoy de acuerdo que ese sea el término correcto, pero se enamora, ¿no? Entonces regresan en barco y mientras están en el viaje, él cada vez siente así una pasión más ardiente por ella, y pues que no puede evitar, ¿no? Y en cuanto llegan de regreso, toma a Filomela y la viola. Y después de violarla, la encierra y le corta la lengua para que no pueda decir lo que sucedió. A Procne, Tereo le dice que Filomela murió en el camino. Pero entonces Filomela toma una túnica, como las que usaban para vestirse, y en ella borda la historia de lo que sucedió y se la hace llegar a Procne. Y así es como ella se entera que su hermana está viva, va y la busca, la libera. Y bueno, tiene una desenlace muy trágica de historia, porque Procne y Filomela asesinan al hijo de Procne y Tereo y se lo sirven para que se lo cene Tereo. Y al final los dioses griegos, que les encantaba hacer sus locuras, convierten en aves a Procne, a Filomela y a Tereo. Procne y Filomela son un ruiseñor y una golondrina, y Tereo es un gavilán. Pero quería darles, empezar con esta historia para hablar del poder que puede tener el arte textil como un lenguaje, no solo de las mujeres, pero sí de las mujeres, porque ha sido históricamente en distintos momentos algo que ha sido como el único recurso que tuvimos para comunicarnos, para expresarnos, etc. Bien, bueno, les voy a contar ahora un poco sobre cómo fue que me empecé a interesar por el bordado y qué tiene que ver con las nuevas epistemologías y pedagogías feministas, ¿no? Yo estoy haciendo un postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, ahorita estoy en mi 3er año. En la primera etapa, que fueron de 2 años, yo no estaba trabajando este tema. Yo empecé trabajando un tema de promoción comunitaria y prevención de la violencia, pero también la intención de que yo entrara al colegio era que apoyara a las actividades de la unidad de género, que era de reciente creación, apenas tenía 1 año de que se había fundado. Y entonces, en septiembre de 2023, pues tuvimos una reunión para ver qué actividades hacíamos. En la unidad de género, bueno, en el Colegio de la Frontera Norte, cada año se realiza un evento en el 25N que se llama Jornada por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues principalmente se habían estado dando eventos académicos, ¿no? Entonces cuando me preguntan a mí, pues qué propongo, le comento a la titular que estaría bien hacer algo que tenga que ver más pues con lo corporal, con lo vivencial, y que no fuera simplemente estar como siempre sentadas escuchando a alguien sin poder, bueno, digo, sí participamos, ¿no? Preguntando al final, etcétera, pero que fuera un diálogo más horizontal y pues más vivencial. Entonces propongo que hagamos algo de bordado. Para eso, el contexto de Tijuana es que ya hay varios círculos de bordado en distintas partes.
hay una colectiva independiente que se llama Mujeres del Color de la Tierra, que venían haciendo círculos de bordado feministas. Ese es uno de los que yo tenía como referentes. Y otro es un proyecto que se llama Miércoles de Bordado, que es un proyecto del Centro Estatal para las Artes del municipio de Rosarito. Y pues son como los más importantes. Ahorita ya, por ejemplo, el bordado se metió al Centro Cultural Tijuana, que es el museo más importante de la zona noroeste del país. Entonces ha ido como agarrando cada vez más espacios, ¿no? Y pues estamos hablando de un contexto que está lleno de violencias de la frontera norte, pero también la institución que es el Colegio de la Frontera Norte, pues está lleno, o sea, hay desigualdades y hay violencias. También al entrar al postdoc yo empecé a apoyar en la elaboración de una agenda estadística para la igualdad de género, donde analizamos los indicadores de brechas de género por, digamos que, ámbitos, cuántas mujeres investigadoras hay, cuántos hombres investigadores hay, también en cuanto a los estudiantes, personal administrativo, mandos medios y superiores. Y nos dimos cuenta que había poblaciones muy feminizadas y poblaciones muy masculinizadas. Y como se podrán imaginar, las poblaciones más masculinizadas pues son la población de investigadores, está más o menos en un 60-40%, y los mandos superiores. En los puestos administrativos y de estudiantes sí había más participación de mujeres, pero en estos dos en específico no. Entonces, nos empezamos a agarrar, digamos que del bordado, para utilizarlo como una forma de reflexión y de diálogo, no entre mujeres, porque nosotras al inicio no cerramos las convocatorias. Estábamos hablando de temas de género, pero invitamos a toda la población. De hecho, no está cerrado al COLEF, sino a población en general. Tenemos nosotros un problema, que el COLEF está muy aislado. El COLEF está frente al mar, tiene una vista hermosísima, pero está frente a una carretera escénica donde no hay transporte público que pase por ahí. Solo puedes llegar o en tu propio transporte o en el transporte del colegio, que solo sale a las 8:30 de la mañana, y en la tarde puedes irte a las 3 o a las 5, y es todo. Tienes que pasar todo el día ahí, ¿no? Entonces, ahí hubo algunos retos, digamos. Sí. ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Sí? ¿O para abajo? Eso no. Bueno, a ver. Bueno, así fue como empezamos en 2023, en la quinta jornada, con un taller de arte textil que se llamaba Círculo de Bordado Feminista. Y lo impartió una historiadora y gestora cultural, pues muy conocida ahí en la ciudad, y pues sí tuvo bastante atracción. Se juntaron más o menos como 15 mujeres, todas eran mujeres. Suena por un poquito 15, pero somos una población bien chiquita. Me parece que son como 400 personas el personal del colegio. Y pues ahí este taller trató más que nada de ver al arte textil y al feminismo como en conjunto, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Ya con el paso del tiempo de estos 2 años que yo estuve haciendo el postdoc, me fui interesando cada vez más por este tema y empecé a trabajarlo. Yo ahorita ya estoy haciendo, tengo una renovación por otros 3 años y empecé a trabajar en esto. Y la pregunta que surgió a partir de los talleres es qué posibilidades se abren al emplear una metodología textil orientada por una epistemología y una pedagogía feminista para propiciar reflexión crítica sobre las experiencias de género. Y pues entonces lo que estoy haciendo ahorita es analizar los alcances de estos talleres, que ahorita les voy a platicar, que hemos desarrollado en el colegio, que hasta ahora han sido 4, diseñados desde una perspectiva situada que combina lo sensible, lo corporal y lo narrativo.
Y bueno, ¿por qué estoy hablando de pedagogías y de epistemologías feministas? En primer lugar, pues porque partimos de una pedagogía feminista. Yo particularmente me inspiré en Bell Hooks, y considero que se han creado espacios pues seguros donde pues sí se fomenta la reflexión crítica sobre las condiciones de ser mujer, y también nos hemos enfrentado a ciertas violencias epistémicas, porque por ejemplo en algunas reuniones de consejo se ha dicho que por qué estamos dando talleres de bordado y no nos dedicamos a realizar acciones más sustanciales. Hablo de nosotros porque yo colaboro con unidad de género, ¿no? O sea, la crítica es hacia la unidad de género. Entonces, eso ha sido como una de las críticas. Dicen, están haciendo actividades que no son sustanciales para las políticas públicas, etcétera, cuando no han puesto un pie en los talleres y no saben qué es lo que se dialoga. Los talleres están diseñados para que sean teóricos, para que haya una reflexión crítica, y también para que pasen por el cuerpo, ¿no? Para estar bordando sobre esos temas que se discuten. Y también, por ejemplo, ya se había hablado, nosotros formamos parte de la Administración Pública Federal, entonces el personal del colegio tiene que cumplir con ciertas horas de capacitación al año, y metimos la propuesta para que se les validaran las horas de los talleres, y entonces del último taller que fue la compañera, pues le dijeron que no, en recursos humanos, que no se podía porque esto no tenía nada que ver con lo que hacía el colegio. Pero sí se valida, por ejemplo, dar talleres de yoga, y eso sí se valida, pero el bordado no, cuando ambas son actividades que requieren atención plena y que tienen beneficios en la salud mental. ¡Ay, pues sí! Ok, bueno, este fue el primer taller donde ya empecé yo a acompañarlos. Es un taller de recuperación de la memoria histórica de las mujeres mediante el arte textil. Ahí lo que hicimos fue elaborar muñecas de un personaje o una persona que fuera cercana a las asistentes, y pues estuvimos trabajando sobre sus historias, sobre la relevancia en la historia de ellas mismas, y en cierta forma pues surgió la cuestión del linaje femenino, de la recuperación. Muchas de ellas iban como con la idea de que no sabían bordar, de que nunca habían agarrado una aguja, y no era así. Ya estando ahí, dijeron, sí es cierto, yo he remendado tal o cual cosa, y entonces también se da una recuperación de saberes que están subyugados. Este fue el segundo taller. El anterior lo dimos en el marco del 8 de marzo. O sea, cuando hacemos más actividades ahí, es el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Este segundo taller lo dimos el 25 de noviembre del 2024, y se llama Bordemos un jardín de paz, porque queríamos darle un poquito la vuelta a estar hablando siempre de violencia. Entonces, aquí lo que hicimos es, pueden ver en esta foto, es un muestrario de puntadas que está aprendiendo una persona que no sabía absolutamente nada de bordado, y que ha sido súper entusiasta y todo el tiempo ha seguido asistiendo. Entonces, ahí reflexionamos qué es la paz, los tipos de paz, y también pues las dimensiones, ¿no? Desde lo individual hasta lo colectivo. Y ahí se dio algo muy bonito porque hubo una amalgama con la biblioteca, que también estaba ya llevando a cabo actividades de bordado, aunque más como desde la perspectiva del bordado como un lenguaje. Ellos hicieron un taller de libros textiles, y entonces hicimos una exposición que se llamaba Bordemos un jardín de paz más libros textiles, y ahí pues pueden ver algunos de los bordados que resultaron del taller abajo, y a algunas de las participantes arriba, ¿no? Este fue un conversatorio que se dio el 8 de marzo de este año. Ahí lo que hicimos fue que conjuntamos proyectos de Baja California y de Ciudad de México, y los pusimos en diálogo, ¿no? Cada quien presentó. Era la idea principalmente que fueran proyectos de incidencia y que tuvieran que ver con género, y por eso hablamos del bordado como herramienta política, ¿no? Herramienta de cambio. Y entonces estuvo muy interesante pues porque cada quien presentó su proyecto, y luego asignamos a que una de ellas comentara a la otra, para que si fuera de verdad un conversatorio, ¿no? Y no nada más
presentaciones y ya. Y este es el más reciente que hemos llevado a cabo, que se llama Arpilleras para las Niñas del Futuro. Ahí recuperamos la tradición chilena de las arpilleras y pues se buscó que a través de una pregunta detonadora cada quien hiciera su arpillera, y la arpillera, la pregunta era: ¿qué le dirías a las niñas del futuro? ¿Qué mensaje les quieres darle? Siempre trabajo a través, o de, por ejemplo, de imaginación guiada o de una pregunta. Y aquí era: imagínense que estamos haciendo una cápsula del tiempo que se va a abrir en 100 años y ahí se quedan nuestras arpilleras. ¿Qué le quieres decir con la arpillera a las niñas del futuro? Pensando, claro, desde los temas de género, de igualdad. Entonces, pues aquí están algunas de las fotografías de las arpilleras, de los avances, porque algunas todavía no las han terminado. Y pues esta tiene que ver, por ejemplo, con la conexión con la tierra y con todos sus seres vivos, no solo los humanos, sino los animales, las plantas. Esta de arriba es de una chica que ella es artista plástica y pues son puras mediecitas de Barbies. O sea, son puros materiales recuperados. Todo lo negro son las medias y estos son pantalones de Barbie. Entonces ella habla de que tuvo una experiencia como un intento de abuso sexual cuando era niña, y entonces se trata como de la protección del cuerpo de las niñas. Y pues tenemos aquí también a dos participantes. Estas fotos son de cuando las entrevisté. Lo que yo hice pues fueron entrevistas a 9 de las mujeres que han participado en los talleres, y pues principalmente lo que se exploró en estas entrevistas fueron sus motivaciones para asistir a los talleres y qué, digamos, beneficios sintieron ellas, ¿no? Y pues lo primero que encontré, bueno, les hablo un poquito de sus perfiles. Fueron mujeres entre 33 y 66 años, todas mujeres, todas tenían estudios superiores, al menos de licenciatura trunca, y tenían ocupaciones académicas, administrativas o artísticas. No todas se consideraban feministas, pero se sintieron atraídas por alguna cuestión de los temas o de las técnicas que llevamos a cabo. Y pues las motivaciones que tuvieron para asistir fue su interés en lo manual y en la adquisición de una nueva habilidad, el buscar un espacio de relajación y de desconexión con lo académico, la conexión con el contexto. Les atraía que dieran un taller de bordado en un centro de investigación, como, ay, ¿qué onda, no? A quienes ya estaban metidas en el bordado, pues ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a ser diferente? Y la temática feminista. Y pues algunas que les sintieron el vínculo con una memoria infantil de haber bordado antes, pero ya no haberlo vuelto a hacer nunca, ¿no? Entonces, entre los alcances o beneficios que yo identifiqué a partir de lo que me platicaron ellas en las entrevistas, pues fueron los beneficios emocionales y psicológicos, el que podían relajarse y desconectarse, quienes trabajaban en el colegio, pues como de todo este trabajo académico y administrativo, que sentían cierta tranquilidad y paz interior en el momento en el que estaban bordando. Por ejemplo, había una chica que ella es cuidadora de su mamá, que tiene demencia, y pues una carga muy difícil. Entonces, ella es la única persona que ha asistido a los 4 talleres que hemos tenido, porque sí siente como una satisfacción muy grande estar ahí. Le sirvió como una práctica para el enfoque y la meditación. Sintieron que se redujo la ansiedad, y también les sirvió como una forma de descubrimiento personal y de crecimiento. Al terminar sus arpilleras, pues tuvieron un sentido de logro, de reafirmación, de decir, ¡ay, sí puedo! Superaron algunas inseguridades y pues recuperaron cuestiones de su linaje, de su memoria. También, y esto tiene que ver con el nombre que le puse a la ponencia, pues se creó cierta sororidad y comunidad. O sea, personas que antes no se hablaban más que para mandarse oficios pidiéndose
cosas y documentos, ahora se saludan en los pasillos o colaboran de una manera distinta. Apoyo mutuo y empatía y conexiones horizontales. Tenemos algunos talleres donde van investigadoras y administrativas o asistentes técnicos, y en ese espacio no es, ay doctora esto, o sea, a lo mejor afuera sí, en la oficina sí, pero en el taller de bordado nos hablamos por nuestro nombre y pues todo es un poquito diferente, ¿no? Y pues también que las conexiones ya no son nada más académicas, ¿no? Ahí hemos tratado de cuidar que los espacios sean íntimos, que puedan hablar tranquilamente. Y pues también hay una ruptura de los prejuicios sobre el bordado como una práctica tradicional y doméstica de sujeción, ¿no? Y una validación como una práctica artística que está al mismo nivel que otras bellas artes como la pintura, la escultura, y no como una artesanía o una manualidad de las mujeres. Y bueno, en general yo me sigue interesando mucho y me fui interesando tanto al grado de que pues decidí hacerlo mi proyecto de investigación, porque considero que no se trata la lucha feminista nada más de conquistar los espacios de poder y seguirlos ejerciendo desde formas patriarcales, sino que hay que transformar la forma en que producimos conocimiento y en que con eso transformamos al mundo. Por eso para mí es importante pensar, para mí el bordado, aunque me encanta el bordado, así fuera, ahorita estoy bordando una calaverita por el Día de Muertos, que no tiene nada que ver con el feminismo, pero el bordado para mí es el pretexto para detonar diálogos y para que, es como un filtro para ver el mundo y para construir el mundo de otras maneras. Estamos encima de tiempo, pero no sé si al final hacemos una serie de preguntas o les molestaría quedarse como unos minutitos más por si alguien tiene una pregunta. Así, otra vez. Nada más una pregunta así rapidito. Es que tú hablabas al principio que cuando presentaste el proyecto ibas a trabajar narrativas, pero un poco lo contestaste ahorita, al final con el cierre que hiciste, tan chido. Pero sí, yo te iba a preguntar, es como que si me podrías decir más de cómo estás haciendo esa investigación narrativa. O sea, ¿para qué cómo la vas a mostrar o derivar? No sé cómo fue que se entendió eso. Al principio de mi postdoctorado yo empecé a trabajar promoción comunitaria. Ese fue el tema. Sí, promoción comunitaria y prevención de la violencia. Trabajé 2 años eso como tema de investigación, pero además pues como parte de mi agenda de trabajo que yo diseñé estaba el realizar pues actividades de difusión, de sensibilización, y así fue como empezó el tema del bordado, pero no sé. Okay. Sí. Es que decías al final como cambiar el lenguaje. Sí, como claro. Cambiar la forma en que se comunica. Ok, pero ¿cuál era la pregunta entonces? Es que vi así rápido Sí. cuando presentaste tu proyecto ahí en el colegio, que hablabas de trabajar narrativas surgidas también del bordado. Claro. Entonces, sí, mi pregunta era cómo vas a trabajar a partir de la investigación narrativa, que un poco lo contestaste al final. A lo que me refería era a cambiar nuestros lenguajes. Por ejemplo, creo que resumí mucho la parte de teórica porque ya no dio tiempo, pero por ejemplo hay una autora colombiana, Tania Pérez Bustos, que nos habla de cómo en la academia utilizamos el lenguaje de la construcción para todo, ¿no? Marcos, bases, estructuras, y nos dice, podemos utilizar las metáforas textiles para hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, hace rato estaba revisando algo y decía, el acto de coser y remendar tiene mucho que ver con las desigualdades sociales, ¿no? O sea, cómo estamos todos separados, cómo hay brechas entre nosotros, y eso, o sea, en vez de reconstruir, ¿verdad? Pues remendar, o sea, como
el lenguaje nos construye, el lenguaje construye la vida cotidiana, entonces pues es un experimento súper interesante. Nosotras no agarrar el lenguaje patriarcal que ya está, sino crear nuestros propios lenguajes. Ajá, esa es la idea. Gracias, muchísimas gracias. Y creo que es una idea potente para cerrar con tu ponencia.